Bienvenidos al curso de Matemática Básica 1. El tema del día de hoy es conjuntos. Teoría de conjuntos. La primera formulación de la teoría de conjuntos aparece con los trabajos de George Cantor, quien desarrolló la parte principal de la teoría como un subproducto de sus investigaciones sobre series trigonométricas. La teoría de conjuntos trajo claridad y precisión a la exposición de muchas teorías y áreas de la matemática, como la teoría de probabilidades, la topología, la teoría de los grupos, entre otros. Un conjunto es una agrupación de objetos de cualquier especie, siempre que exista un criterio preciso que nos permita que un objeto pertenezca o no a la agrupación. Los objetos que pertenecen a un conjunto se llaman elementos, o también llamados miembros del conjunto. Representamos a los elementos con letras minúsculas siempre. A, B, C, X, Y, Z. Y los conjuntos con letras mayúsculas. A mayúscula, B mayúscula, X mayúscula, Z mayúscula, entre otros. Cuando un elemento A pertenece al conjunto A, se denota por A pertenece al conjunto A. A pertenece al conjunto A. Esta es la forma de representar la pertenencia. Para expresar que el elemento A no pertenece al conjunto A, representamos de la siguiente forma, como pueden ver. Tiene como un símbolo de una E, la pertenencia como una E, y no pertenece una E tachada. Determinación de conjuntos por extensión y por comprensión. Por extensión, para escribir un conjunto por extensión se enumeran todos sus elementos separándolos con comas y luego se encierran entre llaves. Tenemos un ejemplo, un conjunto B, y adentro están sus elementos, separados por comas, y todos ellos encerrados con llaves. Por ejemplo, B se representaría como el conjunto de los números naturales que son pares y menores que 10. Veamos la determinación de conjuntos por comprensión. Para escribir un conjunto por comprensión, se elige un elemento arbitrario, ya sea X, y se señala que cumple la propiedad Px, una propiedad cualquiera. Finalmente, se encierra toda expresión entre llaves. Esta representación matemática se lee de la siguiente forma. A es el conjunto de todos los elementos de X, tales que los X cumplen con la propiedad Px. Veamos unos ejemplos para que todo esto quede un poco más claro. Ejemplo número 1. Escriba por extensión el conjunto A igual X, tal que X es una vocal del español. Vemos que va a ser el conjunto igual A, E, I, O, U. Tenemos el conjunto por comprensión
y tenemos el conjunto por extensión, ¿verdad? Entonces veamos otro ejemplo. Escriba por comprensión el conjunto. Nos están dando el conjunto por extensión, nos piden el conjunto por comprensión. Esto podríamos representarlo de la siguiente forma. X, tal que X, es un número entero, como vemos. Además es impar. Es impar, pero menor que 10. Un tercer ejemplo. Escriba por extensión el conjunto 6 igual X, tal que X es un número primo menor que 18. Tenemos en el enunciado que nos están dando el conjunto por comprensión. Y ahora escribimos la representación por extensión. Diagramas de Venn-Euler. Los conjuntos se pueden representar de manera gráfica mediante estos diagramas. Estos diagramas pueden adoptar la forma de cualquier curva cerrada simple, del plano. Ejemplos. Representar mediante los diagramas de Venn-Euler el siguiente conjunto. Tenemos un conjunto A y tiene sus elementos 1, 5, 9, 11 y 14. Podemos representarlo mediante una curva cerrada, simple, que está en el plano, ¿verdad? No vemos que existen intersecciones. Por ejemplo, esta no podría ser una representación del diagrama de Venn-Euler. ¿Qué estoy haciendo acá? Que estoy encerrando ahora mismo, que tiene forma de un 8. Vemos que tiene una intersección, no podría ser un diagrama. Veamos un ejemplo más. B es igual a ¿qué? Sus elementos serían A, B, C y D. Vemos que tenemos una curva, es cerrada y es simple, está en el plano, y sus elementos están contenidos dentro de esta curva. Vemos que sí es una representación de Venn-Euler. Tanto la circunferencia que está arriba y esta curva simple son diagramas de Venn-Euler. Sin embargo, vemos el caso de esta figura que parece un 8, una intersección. Esta no es una curva cerrada simple, entonces no es un diagrama de Venn-Euler. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una figura mucho más compleja, que a simple vista no podemos deducir si A es elemento del conjunto que vemos. No sabemos si A está afuera o está dentro. Lo que tenemos que plantearnos es lo siguiente. Tenemos un punto A cualquiera. Trazamos una recta, mejor dicho, una semirrecta. Vemos los puntos de corte, tenemos un punto, 2 puntos. Vemos que el número de cortes es par. Veamos otro trazo. Otra semirrecta, número de cortes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El corte es par. Ahora, recordemos esto. Tal vez ya lo han visto en la academia, me imagino. Cuando el número de cortes es impar, podemos decir que el punto está en el interior de esa curva cerrada simple. Decimos que está en el interior. Pero si el número de cortes
es par, decimos que está en el exterior. Entonces, para este caso, vemos que el número de cortes es par. Entonces decimos que A está dentro de esa curva cerrada simple. ¿O no es así? ¿O estoy mal? Les doy un tiempo. Pongan stop al video. Ya. Me imagino que ya pusieron stop. Se pusieron a pensar. Número de cortes par. ¿Está en el interior o exterior? Exterior, ¿verdad? Ya. Acá está la teoría. Fíjense, número de cortes es par, exterior. Ya, entonces decimos que A no es un elemento del conjunto, ¿verdad? No es un elemento del conjunto. Pero recuerden, para hacer estas semirrectas, observación, la semirrecta no puede cortar tangencialmente. Ya que para que se cumpla lo que hemos dicho, tiene que pasar de un medio al otro, o sea, de un dominio al otro. Interior, exterior, interior, exterior, exterior, interior, exterior. Tiene que cumplirse eso. Y al hacer un corte tangencial, no vamos a cumplir con esa regla. Por ejemplo, el siguiente trazo que hagamos. Este sería un corte incorrecto. Incorrecto. Veamos. Vemos que al pintar este gráfico, justamente el punto A está en el dominio exterior. Pero en un examen no vamos a poder hacer esto, ¿verdad? Nos va a quitar mucho tiempo. Incluso la figura puede ser aún peor. Entonces recurrimos a los conceptos que tenemos. Recuerden, número de cortes impar, interior, número de cortes par, exterior, pero siempre que se cumpla que la recta no corte tangencialmente. Cardinalidad y tipos de conjunto. Conjunto finito. El conjunto A y sus elementos que podemos ver es un conjunto finito, pues tiene un número finito de elementos que son 6. Conjunto infinito. El conjunto A es igual a X, tal que X es un número positivo. Es un conjunto infinito ya que dado cualquier número entero positivo, podemos obtener el próximo añadiendo la unidad. Esto iría hacia el más infinito. Este proceso puede repetirse un número arbitrariamente grande de veces y este proceso nunca va a culminar. Cardinalidad. El número de elementos de un conjunto finito es lo que se llama cardinalidad de dicho conjunto. Es decir, podemos tener un cierto conjunto. Tenemos un elemento A, un elemento B, un elemento C, lo que nos quiere decir que el cardinal de este conjunto A va a ser igual a 3. Es un conjunto finito de elementos. Otras representaciones son de la siguiente forma que vemos. Conjuntos equipotentes. Dos conjuntos finitos, X y Y, se dicen ser equipotentes si tienen exactamente el mismo número de elementos. Por ejemplo,
vemos acá nuestro conjunto A y tengamos otro conjunto, el conjunto B, que tiene por elemento al 1, al 2 y al 3. Vemos que su número de elementos en ambos casos son 3. Entonces decimos que el conjunto A y el conjunto B son equipotentes. Conjunto vacío. El conjunto vacío es el que carece de elementos. Se denota de la siguiente forma. Podemos poner dos llaves o la siguiente representación matemática. Un ejemplo, x tal que x pertenece a los naturales y nos dan una restricción, que sea mayor a 5 y menor a 6. Entonces, un natural comprendido entre estos números no hay, ¿verdad? Entonces es un conjunto vacío. De la misma forma, el siguiente conjunto también no tendría elementos. Conjunto unitario. Un conjunto A es un conjunto unitario si tiene solo un elemento. Veamos. X tal que X es un día de la semana que inicia con la letra L. ¿Qué día de la semana inicia con la letra L? Lunes. Solo tendría un elemento, ¿verdad? Y así, sucesivamente, vemos que también tiene un solo elemento, ¿verdad? X sería igual a menos 3, ¿verdad? Muy bien. Conjunto universal. En cualquier aplicación de la teoría de conjuntos, los elementos de todos los conjuntos pertenecen usualmente a un gran conjunto. Este conjunto es un conjunto fijo. También se le llama universo. Tiene otro nombre, recuerde. Un ejemplo. Tenemos el conjunto universal. X pertenece a los enteros y va a estar comprendido entre menos 2 y 7. Es un conjunto universo de los siguientes conjuntos. Por ejemplo, A y B. Porque todos los elementos de A y B pertenecen al conjunto U. Eso nos quiere decir, por ejemplo, tenemos un conjunto A. Tenemos otro conjunto que es el conjunto B. Los elementos de A, menos 2, 4 y 1. Los elementos de B, 1, 5 y 7. Pero estos números están dentro de otro gran conjunto, que va a ser el conjunto universal. Conjuntos comparables. Dos conjuntos A y B son comparables si A está incluido en B o B está incluido en A. Los conjuntos A y B no serán comparables si A no está incluido en B y B no está incluido en A. Ejemplo, A es igual a 2,4,6, B es igual a todos estos elementos que vemos. Se denota A, que es comparable con B, para que A esté incluido en B, ¿verdad? Conjuntos disjuntos. Si dos conjuntos A y B no tienen elementos comunes, se dicen que A y B son disjuntos. Es decir, tenemos un conjunto A, un conjunto B, tenemos un elemento A, B, C, 3 en total. Acá tenemos 1, 2, 3. Vemos que no comparten
y no tienen, por decirlo así, elementos en común. Por ejemplo, tenemos acá el conjunto A y el B, que son disjuntos, no tienen elementos en común. Subconjuntos. Si cada elemento de un conjunto A es también un elemento de un conjunto B, entonces se dice que A es subconjunto de B. Se dice que también A está contenido en B o que B contiene A. La relación de subconjunto viene dada por la siguiente representación. A está incluido en B para todo X que pertenece a A. X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Vemos una siguiente representación, A incluido en B. Podemos ver gráficamente la siguiente representación. Si X, un elemento, pertenece a A, también va a pertenecer a B. Veamos otro ejemplo. A no está incluido en B. Tenemos un elemento que sea un X minúscula. X pertenece a A. Pero vamos a ver algo. Que X no es un elemento y no pertenece a B. Podemos decir lo siguiente entonces. Que A no está incluido en B. Igual, tenemos otro caso donde podemos poner que un elemento, o sea, nos dice que para todo X tiene que estar, o sea, vemos que no todo X va a estar, no todo A en este caso, solo una parte. Podemos poner que acá hay un conjunto y este conjunto no va a pertenecer al conjunto B. Entonces no se cumple lo siguiente, por lo cual A no está incluido en B. Ejemplos. Si A es igual a todos estos elementos y B es igual también a todos estos elementos, entonces A está incluido en B. ¿Por qué? Veamos. Tiene el elemento 1, el 3 y el 5. Y comparte estos mismos elementos con B. La representación gráfica nos da una mejor imagen, ¿verdad? Por lo cual decimos que A está incluido en B. Ahora veamos el siguiente caso. Si A es igual a, B, C y B es igual a E, F, G, entonces A no está incluido en B. ¿Por qué? Veamos. ¿Comparte un elemento que es A? ¿Comparte otros elementos? No, ¿verdad? Entonces, para que se cumpla la inclusión, teníamos que tener que para todo X que pertenece a A, también este X, ¿qué debería de ocurrir? Recordemos que entonces pertenece a B. Y vemos que los elementos B y C de A no están contenidos en B. Una observación. Esto nos va a servir para hacer más adelante algunas demostraciones. Tengamos presente esto. Si A es igual a B, o sea, dos conjuntos, A y B, entonces podemos decir lo siguiente, que A está incluido en B y B está incluido en A. O al revés, queremos demostrar, nos dice, demuestra que A y B son iguales, entonces planteamos lo siguiente. A está incluido en B y después demostramos que B está incluido en A. Y por lo tanto, podríamos decir que A es igual a B.
Esto es muy importante para las demostraciones que vamos a realizar más adelante. Subconjuntos propios. Sea A un conjunto, diremos que es un subconjunto propio de B si se verifica lo siguiente, que A está incluido en B y además existe algún X que pertenece a B tal que X no pertenezca a A, ¿verdad? Ya, este es el concepto de subconjunto propio. El conjunto A y sus elementos que podemos ver es subconjunto propio de B, puesto que A está incluido en B. Como podemos ver, tenemos que 1 está en B, 3 está en B, 5 está en B. Cumple ahí. Pero veamos algo, que además, ¿qué nos están pidiendo? Que exista elementos que pertenezcan a este conjunto B, pero que no pertenezcan a A. ¿Y cuáles serían? Sería el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, podemos decir que A está incluido en B. Propiedades de la inclusión. Tenemos acá unas propiedades que nos van a servir para hacer demostraciones más adelante. Para esto voy a hacer la demostración solo de una de ellas. Supongamos lo siguiente. A está incluido en B. Esta es nuestra hipótesis, ¿verdad? Lo que tenemos, a lo que queremos llegar. ¿Qué queremos demostrar? Que A está incluido en C. Esto es lo que queremos demostrar. Lo voy a pintar un poco más fuerte. Y nuestras hipótesis son las líneas delgadas. A está incluido en B. Entonces, de esto podemos decir lo siguiente, que para todo X que pertenece a A, entonces va a haber X, un elemento que pertenece también a B. Veamos, esta es nuestra primera hipótesis y ahora veamos la segunda hipótesis. Nos dicen que B está incluido en C. Para todo X que pertenece a B, entonces este X va a pertenecer a C. ¿Por qué? Porque B está incluido en C. Ahora recordemos de nuestra clase anterior, de la parte teórica, esta ley, que es la ley transitiva. P entonces Q y Q entonces R. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? P entonces R. De ello podemos hacer lo siguiente. Entonces, para todo X que pertenece a A, como vemos acá, pertenecía igual a B, ¿verdad? Pero ese elemento que pertenece a B también va a pertenecer a C, por lo cual decimos que de 2 y 4 obtenemos el punto 6, ¿verdad? De 2 y 4. Entonces, para todo X que pertenece a A, entonces X pertenece a C. Entonces, queda por demostrado que A está incluido en C. Igualdad de conjuntos. Dos conjuntos A y B son iguales si y solo si A está incluido en B y B está incluido en A. Eso ya les dije, ¿verdad? Les puse como una observación en rojo. Tener muy presente eso porque vamos a ver en demostraciones de clase siguiente. Un ejemplo, los conjuntos de A para X, tal que X al cuadrado es igual a 4
y B, x tal que x es un número par distinto de 0. Y está entre menos 3, nos dice, y 3. Son iguales ya que tienen los mismos elementos. ¿Será? Veamos. A tiene menos 2 y 2. B, un número par distinto de 0, que está entre estos valores. ¿Quién va a cumplir? Menos 2, el menos 1, es par. Distinto de 0, nos dicen, y 2. ¿Cuántos elementos tiene? 2. Con A, 2 elementos. Por lo cual, ¿qué diremos? Que son iguales, pero son iguales no solo por el número de elementos, sino por, ¿qué podemos decir? Que A está incluido en B y B está incluido en A. ¿Por qué? Porque A y B son iguales. Recuerden eso. Pueden ir de acá, de la izquierda a la derecha, o de la derecha a la izquierda. Propiedades de la igualdad de conjuntos. A es igual a A, para todo A, reflexiva. A es igual a B, B es igual a A, simétrica. A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, transitiva. Veamos la demostración del punto 2. A es igual a B. Esta es nuestra hipótesis, ¿verdad? ¿Y dónde queremos llegar? A demostrar que B es igual a A. Entonces decimos lo siguiente: si son iguales, que habíamos dicho acá, en esta parte, si son iguales, A está incluido en B y B está incluido en A. Esta era la definición de igualdad. Por ley conmutativa podemos representar de la siguiente forma: B está incluido en A y A está incluido en B, por lo cual B es igual a A, con lo cual queda demostrado el punto 2, ¿verdad? Tratemos de resolver generalmente con esta definición. Recuerden, es muy importante.